en maestría y doctorado en temas de reproducción y genética en rumiantes. En los últimos años ha trabajado mucho en fisiología de la reproducción de ovinos y hoy nos va a dar el tema de cruzamiento estratégico para incrementar la productividad de ovinos en el trópico. Así es que le cedo la palabra ahora al compañero y amigo, doctor Carlos Luna. Okay, muy bien, gracias, doctor. Bueno, reiteramos ahí a los compañeros si pueden poner ahí su micrófono en modo ahí apagado para que no interfiera con lo que estamos hablando acá. Si no, nos va a pasar como el meme aquel, ¿no? Muy bien, agradezco a todos la invitación para participar de estas seminarios, conferencias virtuales, que ya con don Walter habíamos platicado la posibilidad de hacerlo de manera presencial, pero ante esta contingencia que tenemos, pues, y haciendo uso de los medios que tenemos, vamos a presentarlo a través de esta forma. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos utilizar los sistemas de cruzamiento de manera estratégica a fin de incrementar la productividad en los sistemas de producción ovino acá en el estado de Tabasco y todo lo que es el trópico de México. Estos sistemas de cruzamiento pues no son propios de acá, ¿no? Sino se utilizan en todos los países, ¿verdad? Y en todos los sistemas de producción, tanto bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, sobre todo. Y entonces, pues también tiene implicaciones, ¿no? Y nosotros debemos de hacer uso también de esta herramienta. En esta presentación vamos a considerar algunos términos importantes que creemos que lo debemos de abordar antes de avanzar, que nos queden claros para poder entender entonces lo que se va a abordar después. Esos términos que vamos a poner en claro es consanguinidad, qué cosa es la consanguinidad, qué cosa es la heterosis. Entonces, los sistemas de apareamiento, es decir, cada vez que nosotros apareamos una hembra y un macho o un conjunto de hembras con algún macho o varios machos, nosotros caemos en cualquiera de estos dos áreas. Estamos haciendo un apareamiento que nos dirige a la consanguinidad o estamos haciendo un apareamiento que nos lleva hacia la heterosis. Por eso es importante que desde ahora lo tengamos claro. Vamos a abordar entonces también que hay diferentes tipos de heterosis. Entonces también cada vez que nosotros estamos haciendo apareamiento entre machos y hembras, estamos utilizando hembras puras o estamos utilizando hembras cruzadas, estamos utilizando machos puros o machos cruzados, entonces estamos haciendo algún tipo de heterosis. Vamos a abordar también qué cosa es un cruzamiento, ¿sí? Y cada vez que nosotros hacemos un cruzamiento también podemos estar o no, consciente o inconscientemente, haciendo uso de un término que se llama complementariedad de raza. Complementariedad de raza. Entonces, posteriormente vamos a adentrarnos un poquito a lo que son los sistemas de cruzamiento más conocidos. No son todos, ¿verdad? Lo que vamos a abordar, pero son los más conocidos, los que nosotros pensamos que podemos utilizar aquí bajo nuestras condiciones. Vamos a hacer una propuesta también de un sistema de cruzamiento para condiciones aquí del trópico, o al menos 2 o 3, ¿verdad? De los cuales tal vez nos podrían funcionar acá y que podamos implementar. Vamos a revisar algunos resultados que se tienen, ¿verdad? De investigaciones, de trabajos que se han hecho aquí en México con relación a sistemas de cruzamiento y qué es lo que se ha obtenido. Y finalmente, si nos alcanza el tiempo, vamos a considerar, bueno, cómo esto que nosotros hagamos acá puede impactar nuestra productividad y la rentabilidad. Así que vamos a avanzar. Muy bien. Entonces, el primer concepto que vamos a abordar en este momento es consanguinidad.
Y para definirlo de una manera, nosotros lo definimos como un incremento en genotipo. Genotipo es la constitución genética total de un individuo. Y se dice que es el incremento, ¿verdad?, de esos genotipos que son homocigotos, es decir, homocigoto quiere decir que son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos dos ratoncitos. Uno que tiene, a esto le llamamos alelo, ¿verdad? Un par de alelos B, nada más que uno es de color rojo, en este otro los dos son de color blanco. Entonces, cuando estos ratoncitos se aparean, existe la posibilidad Médico, de que está viendo la presentación. este ratoncito herede un alelo, ¿verdad? Le herede uno a Médico su... Palomera, ¿Sí? para interrumpir, está sucediendo lo mismo con la pantalla. Sigue trabada en la diapositiva número 1, no avanza. Ok. Déjeme ver. Bueno, a lo mejor el internet. La voy a volver a compartir otra vez. La voy a volver a compartir. Ok. Bueno, ahí les pregunto, ¿se ve? Ahora sí. Ok. Ahí me avisa, por favor, porque no le estoy viendo yo ahí. Avíseme, por favor. Alguien que me avise. Claro Ok, que, les decía claro que Sí se ve. Ok, entonces la consanguinidad es cuando nosotros hacemos apareamiento entre individuos que están relacionados de alguna u otra manera. Vamos a suponer que este individuo que está aquí, ¿verdad? Se aparea con un individuo que también está relacionado y que tiene la misma constitución genética. Por ejemplo, tiene un alelo que está aquí en rojo, ¿verdad? Y acá también está en rojo. Entonces es posible que de ese apareamiento salga un ratón que tenga los dos alelos rojos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, que apareamos individuos que tienen constituciones genéticas similares y sobre todo que están emparentados, vamos a suponer que estos dos hayan sido hermanos, entonces lo que estamos haciendo en los descendientes es incrementando la frecuencia de esos alelos o de esos genes que son más parecidos, ¿sí? Que son más parecidos. Eso es lo que hacemos en consanguinidad. Y tiene algunas repercusiones. Algunas de las repercusiones que tiene es que generalmente esos individuos que son consanguíneos disminuyen su sobrevivencia, es decir, la probabilidad de que vivan es menor, ¿sí? Ahí les voy a pedir también ahí a los compañeros que están usando el lapicito, por favor, que no lo usen, ¿verdad? Porque rayan la pantalla y si pueden hacer favor de borrarlo. Ok. Otro resultado de esos apareamientos consanguíneos es que generalmente los descendientes pierden fertilidad, es decir, la fertilidad se ve disminuida. Otra consecuencia de aparear de manera consanguínea es que se disminuye la productividad. Generalmente los individuos que son consanguíneos en relación con los que no son consanguíneos son menos productivos, Entonces son algunas de las consecuencias. Ciertamente en producción animal, en producción de plantas se utilizan los apareamientos que son para obtener individuos consanguíneos, ¿verdad? Pero estos se deben de hacer con mucho cuidado y se tiene que tener muy bien claro cuál es el objetivo que se persigue. Pero generalmente a nivel comercial no se utiliza lo que es consanguinidad. Ok, por si alguno de ustedes tiene curiosidad, ¿verdad? Ahí en la comodidad de su casa con su pantufla de conejito, busquen, por ejemplo, ustedes los ancestros, ¿verdad? Por ejemplo, del rey Carlos II de España. Entonces van a ver ustedes que hay una alta relación, ¿verdad? En una misma familia. Y generalmente todas estas familias están emparentadas y generalmente todos estos reyes son consanguíneos, ¿verdad? Tienen una antecesores comunes de alguna parte. Solamente es como una referencia. ¿Ok? Otra cosa que podemos estar haciendo nosotros, si no caemos en lo que es consanguinidad, podemos caer en esta otra categoría, estar haciendo heterosis o vigor híbrido, ¿sí?
Entonces, ¿a qué se le llama heterosis o vigor híbrido? Cuando nosotros hacemos apareamiento, ¿verdad? O cruzamos, ¿verdad? Razas diferentes, líneas diferentes, incluso hasta especies diferentes, nosotros estamos haciendo heterosis. Y la heterosis, por definirla, es la superioridad, ¿verdad? Que tienen aquellos animales que son cruzados en relación con las razas que le dieron origen. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de una vaquita Brahman aquí y tenemos un becerrito negro. Entonces entendemos que el padre de este becerrito negro fue un toro Angus. Y lo mismo podemos observar nosotros cuando hacemos algún apareamiento, por ejemplo, aquí en el trópico, vacas cebuinas con toros Simmental o Charolais, por ejemplo, vamos a observar que los descendientes de ellos pues se comportan de manera superior, ¿verdad? Al resto de los que no son cruzados, ¿sí? Entonces, esto se debe a la combinación de nuevos genes que se dan producto de ese apareamiento, ¿sí? Ok. Esta diapositiva nos muestra, por una parte, la relación que hay entre estas dos categorías que acabamos de ver ahorita. Apareamientos, ¿verdad? Que pueden caer en la homocigosidad o en la heterocigosidad. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, porcentaje de homocigosis que puede ir de 0 hasta 100. Y de este otro lado, en este otro extremo, también podemos ver lo mismo, porcentaje de heterocigosis que va desde 100 hasta 0, o desde 0 hasta 100, ¿verdad? Y acá desde 0 a 100 también igual, o de 100 a 0. Ok, entonces, esta línea diagonal nos parte las dos categorías, ¿verdad? Y nos muestra cómo va avanzando el porcentaje a medida que vamos haciendo una u otra cosa. Por ejemplo, las plantas que se autofertilizan, entonces el porcentaje de individuos que son homocigóticos es alto. Vean ustedes aquí, este espacio que está aquí nos ejemplifica, ¿verdad? Que estamos cayendo cerca del 100% de individuos que son homocigotos. Cuando, por ejemplo, se aparean, ¿sí? Hermanos completos o tiene descendencia padre e hija, ¿sí? Como ocurren muchas veces en producción animal o en algunos, por ejemplo, que apareamientos en gallos de pelea, por ejemplo, que hacen apareamiento entre individuos que están emparentados, entonces están cayendo aquí en esta categoría de sistemas endogámicos y consanguinidad. A medida que nos alejamos de estas categorías, nos vamos haciendo hacia la heterosis. Por ejemplo, aquí vemos medios hermanos, abuelo, nieta, reduce el porcentaje de homocigotos, pero todavía tenemos un alto porcentaje de homocigosis, ¿sí? Cuando tenemos un mismo padre en un rebaño, se reduce todavía la homocigosis, estamos cerca del 50%, pero todavía tenemos bastante homocigosis. Apareamiento entre primos. También tenemos aquí que tenemos un porcentaje de homocigosis relativamente importante. Apareamientos de individuos que no están emparentados, entonces se reduce drásticamente y aumenta la homocigosis, todo este trecho que vemos aquí. Cruzamiento entre razas, bueno, se incrementa significativamente el porcentaje de homocigosis y vean ustedes que ya la homocigosis va desapareciendo y tenemos más heterocigosis, ¿sí? Y cuando hacemos cruzamiento entre especies, que sería lo extremo, por ejemplo, cuando se aparean una yegua, por ejemplo, con un burro, que son de diferentes especies, entonces tenemos la heterosis máxima, ¿sí? Entonces, esto nos ejemplifica qué es lo que nosotros podemos estar haciendo y qué porcentaje de heterosis podemos tener en nuestros sistemas o estar cayendo de este otro lado en los apareamientos endogámicos. Muy bien. Bueno, vamos a abordar ahorita los tipos de heterosis que hay. Hay tres tipos de heterosis. La primera heterosis se conoce como heterosis directa o individual. Entonces,
esto es cuando nosotros hacemos apareamiento entre dos razas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un semental, Katahdin, ¿verdad? Canelo. Y acá tenemos ovejas, Peligüey. Entonces, el resultado de ese apareamiento entre este semental con estas ovejas nos va a dar individuos que son F1. Entonces, estos individuos que son F1 son individuos cruzados, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? A este nivel se manifiesta la heterosis individual y se define como la diferencia en la producción o el desempeño que tienen estos individuos, ¿verdad? Que son cruzados en relación con los individuos de las razas puras. Es decir, que teóricamente se espera que estos individuos F1 sean superiores, ¿verdad? A el Peligüey y sean superior al Katahdin, por ejemplo, por mencionarlo en esos términos, ¿sí? Pero sobre todo, estos individuos que son heterocigotos, ¿verdad? O que son F1, manifiestan algunos comportamientos sobresalientes en características, por ejemplo, como la fertilidad, como la sobrevivencia, ¿verdad? Como el desempeño, ¿sí? Entonces, ese es el primer tipo de heterosis individual o directa. El segundo tipo de heterosis que se conoce, ¿verdad? O que se maneja es la heterosis materna, ¿sí? Y se refiere a la diferencia en producción, en el desempeño productivo, ¿verdad? Por el hecho de utilizar madres cruzadas en lugar de utilizar madres que son puras. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos un semental Dorper y tenemos aquí ovejas, producto del cruzamiento anterior, ¿verdad? Son F1, son Peligüey por Katahdin. Entonces, la estamos viendo aquí. Entonces, estas ovejitas tienen, porque son cruzadas, heterosis individual, pero cuando hacemos el apareamiento con el padre Dorper, ¿verdad? Con estas ovejitas, los descendientes de ese apareamiento, los hijos de ella, van a obtener los beneficios de la heterosis individual que tiene la madre y en ello se va a manifestar la heterosis materna por el ambiente, el mejor ambiente que les procuraron estas madres, ¿verdad? En productividad, en producción de leche, por ejemplo, en temperamento materno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, le produjeron cierto ambiente materno que transmitieron, ¿verdad? Hicieron que este individuo, los hijos, ¿verdad? Producto de este apareamiento, tuviera mejor desempeño. Aquí tenemos que sería un medio de Dorper, un cuarto de Peligüey y un cuartado de Katahdin. Entonces, espero que hasta aquí se entienda, ¿verdad? Esta parte de que vamos de heterosis. Entonces, llevamos dos tipos, heterosis individual y heterosis materna, ¿sí? Que es lo que hemos visto. Vamos con el siguiente tipo de heterosis. Erika, por allí cuando me falten unos 15 minutos antes que se termine el tiempo, me dice, ¿verdad? Para abrir un pequeño espacio para preguntas. Ok, médico. Ok, bueno. El otro tipo de heterosis, que es la heterosis paterna, ¿sí? Es la diferencia en producción o en productividad que tienen los individuos cuyos padres son cruzados en relación a que si usáramos padres que son puros, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un cordero, ¿verdad? Un semental, ¿verdad? No es un cordero, pero para ejemplificar aquí, un semental media sangre Dorper por Peligüey, ¿sí? Como padre. Y por este lado materno tenemos también ovejitas cruzadas. Aquí lo que queremos es ejemplificar la heterosis paterna, ¿verdad? Es decir, utilizar machos que son cruzados y tener ciertas ventajas en la progenie, ¿sí? En la progenie. Cuando se aparean con las hembras, podemos tener que estos individuos pueden tener cierta ventaja en cuanto a fertilidad, en cuanto a calidad del semen y en cuanto a líbido, ¿sí? Y entonces, pues todo esto se va a reflejar en su progenie, en sus descendientes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer precisamente a través de los sistemas de cruzamiento es utilizar
todos los tipos de heterosis. La heterosis individual, la heterosis materna y la heterosis paterna. En este ejemplo, por ejemplo, estamos utilizando los tres tipos de heterosis. La que le confiere el padre por ser cruzado, la que le confiere la madre por ser cruzada, que se manifiesta, ¿verdad? O se expresa en los individuos de su descendencia. Entonces, estos individuos expresan heterosis individual, la heterosis materna recibida de sus madres y la heterosis paterna recibida del semental. Entonces, se espera que estos sean mejores, más productivos, hablando productivamente, sean mejores que cualquiera de las razas puras. Aquí tenemos algunos valores, ¿verdad? Para bovinos. Me voy a saltar esta y me voy a ir directamente a la de ovinos. Estos son algunos valores de referencia para los tres tipos de heterosis. Heterosis individual, heterosis materna y heterosis paterna. ¿Sí? Entonces, tenemos tasa de concepción, por ejemplo, la heterosis individual es del 8%. ¿Sí? La paterna, ¿verdad? Si utilizáramos individuos que son cruzados, nos daría un adicional de 6%. Tasa de cuateo, individual 3% y paterno 8%. Prolificidad individual 2.8% y 3.2%. Me voy a ir a esta que tengo aquí en rojo. Cordero destetado por oveja expuesta. La individual me da 15%, la materna 15% y la paterna 3%. Esto es algo de lo que nosotros podríamos estar utilizando o explotando, ¿verdad? Esta que es tan alta. Esto quiere decir que en comparación con las razas puras, cuando utilizo, por ejemplo, dos razas, ¿verdad? Que son diferentes y produzco un F1, me va a estar dando un 15% adicional en cordero destetado. Si utilizo madres que son cruzadas, me va a dar un 15% adicional. Y si utilizo un padre que es cruzado, me va a estar dando un 3% adicional. Me quedan 10 minutos. Yo quisiera saber si existe alguna pregunta hasta aquí que pudieran, que quisieran hacer antes de avanzar, ¿verdad? Con lo demás. Yo, médico. Sí, Yo, a médico, ver. yo quiero preguntar, Walter. Ahí en ese cruzamiento de la heterosis, nos dice que cuando tenemos ya las borreguitas F1, la cruzamos con otro semental que sea también cruzado, vamos a tener mejor heterosidad y más productividad en cuanto a kilos. Sí. Eso se refiere a lo que es producción de carne. Cuando Exacto. vamos en líneas maternas, no podemos hacer esa heterosidad, ¿verdad? En ningún lado. Claro que la podemos utilizar siempre y cuando nos vayamos utilizando razas maternas. Por ejemplo, en algunas partes del país manejan como razas maternas Peliway. Bueno, el Peliway es raza materna. Black Belly también se le conoce como raza materna. En algunas partes también incluso la Catadin se le considera como una raza materna, ¿sí? Entre otras. ¿Sí? Entonces podemos nosotros hacer apareamiento entre ellas para utilizar, por ejemplo, la heterosis individual y sobre todo la materna. La paterna se utiliza un poco más o se utilizaría un poquito más bajo sistemas de cruzamientos terminales, que son las cosas que vamos a abordar un poquito más adelantito, ¿verdad? Cómo podemos nosotros utilizar esas ventajas, ¿verdad? Que nos ofrece estos sistemas de cruzamiento para hacer uso, ¿verdad? De la heterosis. ¿Sí? Correcto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que hubiera? Erika, ¿alguna que tuvieran por allí en el chat? No, en el chat no pusieron ninguna pregunta los asistentes. Ok. Doctor, buenas tardes. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Doc, una pregunta. Si yo tengo una producción de
carne, corderos para carne. Yo prefiero tener un reproductor con heterosis, pues heterosis paterna. ¿Eso fue lo que le entendí? Sí, podemos utilizar mira, cuando nosotros utilizamos un semental puro, llámese, por ejemplo, Catadin, llámese Peliway, por ejemplo, llámese Dorper. Entonces, yo no estoy utilizando, cuando utilizo sementales puros, yo no estoy utilizando la heterosis paterna. Cuando yo utilizo un semental cruzado, ¿verdad? Que yo sé que viene de buena línea, no sé, a lo mejor sean entre líneas paternas que yo lo produzca, vamos a suponer, ahí les voy a poner un ejemplo, bueno, les puse un ejemplo, ¿no? Hace ratito, un Dorper por Peliway, ¿sí? Entonces, yo sé que ese semental me va a dar ciertas ventajas, ¿verdad? Como una raza de padre para lo que es ganancia de peso. Entonces, yo cuando lo utilizo cruzado, entonces estoy utilizando la heterosis paterna, ¿sí? La heterosis paterna. Cuando estoy utilizando madres cruzadas, estoy utilizando la heterosis materna, ¿verdad? Y al final de cuentas lo que busco es que esas ventajas se reflejen en los descendientes, es decir, en los corderos que voy a obtener de esos cruzamientos. ¿Ok? No sé si... Parece que, ¿Puedo hacer otra pregunta? sí, adelante. parece que el doctor Noel también tiene alzada la mano. No sé si tiene alguna pregunta él también. Sí, sí tengo una. Ok. Sí, adelante. Sí, en el último cuadro que presentabas decía que el incremento por cordero desteto, creo, decía, era 15% tanto en la heterosis individual como en la heterosis materna, ¿no? O sea, no hay ventaja, digamos, ¿no? De una sobre la otra. Ese sería los dos muestran un 15% de incremento sobre las razas puras. Ok, sí, lo que nosotros... ¿Estoy correcto? Sí, sí, exacto. Mira, lo que nosotros queremos hacer es ir sumando las ventajas. Por eso, por ejemplo, si yo hago uso de heterosis individual, pero también hago uso de la heterosis materna, entonces tengo el 15% adicional que me da la heterosis individual, más el 15% adicional o multiplicado por el 15% adicional que me da la heterosis materna, entonces ya tengo una ventaja del más del 30%. ¿Sí? Entonces, en el siguiente ejemplo, la siguiente diapositiva que le voy a presentar, ahí le ejemplifico básicamente cómo es que funciona esto. Tal vez ahora que la presentemos pueda quedar un poco más clara la respuesta, ¿no? La persona que había preguntado antes tenía una pregunta igual, me parece. Doc, solamente quería saber, o sea, esos cruzamientos, esas heterosis, debe ser entre corderos que sean de líneas que yo sepa que son productivas, o sea, que son muy buenas. Yo no puedo cruzar un cordero regular Catadin con un cordero regular Peliway, por ejemplo, para hacer esa heterosis paterna. No sé si Bueno, me hice entender. ok, bueno, hablando ya en términos llanos de comerciales, a veces nosotros nuestros rebaños lo hacemos de donde se puede, ¿sí? Entonces vamos comprándole al vecino, al amigo, y entonces no tenemos generalmente oportunidad de escoger mucho quiénes van a ser nuestros futuros progenitores. En el caso de sementales, tal vez podamos hacer un poquito más si sabemos que algún productor tiene cierta reconocimiento, ¿verdad? Sus animales, en base a su desempeño, entonces tal vez procuramos hacernos de un semental sobresaliente. Entonces, sobre la marcha, nosotros vamos haciendo bueno, eso ya cae dentro de selección, ¿verdad? Vamos quedándonos con las mejores hembras que vemos que tal vez tengan partos dobles, que me destetan corderos con más peso, que no se enferman. Es decir, dependiendo de las características que a mí me interesen, ¿verdad? Enfatizar o de las que yo tenga necesidad según el medio ambiente en que estoy.
Sí, entonces, pero más adelantito en la tercera plática que vamos a tener la siguiente semana, invitamos a un doctor, al doctor Joel Domínguez de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ellos son los que corren las evaluaciones genéticas de ovinos a nivel nacional en todas las razas, y él nos va a hablar un poquito sobre selección, por ejemplo, de sementales, ¿verdad? Que tal vez nos ayude un poquito a tener algunos parámetros, algunos criterios para elegir un buen semental, ¿sí? Entonces, le invitamos, ¿verdad? Para que también nos acompañen en esa siguiente plática. Nos queda menos de un minuto, compañeros. La mecánica va a ser la siguiente. Vamos a finalizar, ¿verdad? Esta sesión, y posteriormente nos volvemos la abrimos otra vez y nos volvemos a ingresar, por favor, porque pues, estamos utilizando esta que nos limita el tiempo. Así que si nos hacen favor de volverse a ingresar, ¿verdad? Para que continuemos con la plática. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, entonces Correcto. la finalizamos y voy a ingresar. Ándale, pues. Listo, doctor.